Vamos a ver ahora el concepto de lo que son los métodos en Java. Cada método tiene lo que se llama parámetros de entrada, es decir, son los datos de entrada, la información que le entra al método, llamado también parámetros formales de entrada. Ahí el método hace algo con esos datos, con esa información, cuentas, operaciones, y luego devuelve un resultado. Y ese resultado es de un cierto tipo de datos. Puede ser un número, un string, un caracteres, etc. Vamos a ver la sintaxis en Java. Bien, ¿qué son los métodos? Los métodos, como dijimos, tiene lo que se llama datos de entrada, es decir, información que le llega al método, como ser data1, data2, data3 y así sucesivamente. El método o proceso simplemente lo que hace es operaciones con esos datos, procesa esos datos y da como resultado una salida. Esa salida es un cierto tipo de datos. Aquí tenemos un ejemplo en Java. Los métodos, en este caso, simplemente en este ejemplo, el método devuelve una salida vacía, es decir, no devuelve nada. También no recibe nada, es decir, los parámetros son vacíos y la salida void es vacía. Por eso dice return type, o sea, tipo de retorno, vacío. Y en este caso no tiene parámetros. Lo único que hace este método es una única instrucción nada más, que imprime en pantalla este mensaje. El método tiene una llave que abre y una llave que cierra, al igual que la clase. Acá hay una palabra que dice public. Esto significa que el método puede ser utilizado en cualquier parte dentro de la clase y es público, es decir, puede ser utilizado y no es privado. Veamos ahora el caso particular del main. El main es un método cuya salida siempre es void. Este es el nombre del método main, que significa principal, y estos son los parámetros de entrada del main. Esto se utiliza solamente cuando se llama a un programa Java a través de la línea de comandos, pasándole parámetros o información. Esos parámetros de información se cargan en los parámetros del main. Se acostumbra a decir que el main, o poner que el main es público. Es decir, puede ser utilizado en el Java Virtual Machine desde cualquier lugar. Bien, para realizar un proyecto en el compilador Eclipse, lo que debemos hacer es clic en File, New y luego en la opción Project. Elegimos Java Project y Next. Luego le ponemos el nombre del proyecto a esta ventana en la cual estaba pidiendo los datos del proyecto. Le vamos a llamar Project Dog, que vamos a implementar la clase de aquellos dos perritos que vimos en los videos anteriores. Se nos genera un árbol, un pequeño árbol, en la cual tenemos una carpeta muy importante que es esta que está acá, src, la carpeta de orígenes del Java. Bien, hacemos clic con el botón derecho del mouse sobre esta carpetita, New Class, y le ponemos un nombre para la clase que vamos a definir, Class Doc. Hacemos clic en el botón Finish y se nos generará la sintaxis de una clase llamada Class Doc. Un perrito tiene un nombre y tiene una edad. Esas son las características de cada objeto perrito de la clase Doc. Y tiene métodos. Por ejemplo, acá
es su nombre. Entonces el método se llama su nombre, en la cual tiene llave que abre, llave que cierra, y el método lo que hace es retornar el nombre del perrito. También puede tener otro método como su edad, en la cual retorna la edad del perrito. Por supuesto, cada clase tiene su método principal: public, static, void, main, string, argc, argumentos, o generalmente se llama args. Podemos llamarlo de cualquier otra cosa, y este es el main. Entonces, en definitiva, tenemos el nombre de la clase, las características que tienen los objetos de la clase, los métodos, en este caso dos métodos, su nombre y su edad. Y cada método, como dijimos, tiene una entrada, en este caso tiene entrada vacía, en este otro método también tiene entrada vacía, solamente que en este caso, por ejemplo, su nombre, return nombre, devuelve el método su nombre, devuelve el nombre del objeto perrito, y por lo tanto aquí hay que especificar la salida del método. Al igual que en este método, hay que especificar la salida del método su edad, que es un int. En conclusión, un método, o llamado un método de clase simplemente, tiene parámetros de entrada, la información que le entra. Ese método hace algo con esa información, da un resultado, o también llamada una salida del método, y esa salida puede ser de un cierto tipo de datos: un entero, un número con coma, un decimal, un carácter. Es decir, el control, cuando el método devuelve ese resultado, el control pasa al programa en otra instrucción que inmediatamente después que llamó al método. Es decir, tenemos instrucción que llamó al método, el método hizo todo su cometido, y luego a la salida del método, la ejecución del programa, el control, le corresponde a la siguiente instrucción que llamó al método.